Hola compañeros, compañeras y abogado Flores de la clase de Derecho Internacional Privado 2. Mi nombre es Manuel Fuentes y formo parte del grupo número 3 y en esta ocasión pues vengo a exponerle dos de los temas que hemos abordado a lo largo de la programación de esta asignatura. Comenzando con el primer tema, este tema son los derechos humanos en la aplicación de la ley interna e internacional. Ok, los derechos humanos se fortalecieron con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, redactada como un ideal por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. En la declaración, por primera vez en la historia de la humanidad, se establecen claramente los derechos civiles, políticos, económicos y sociales y culturales básicos de los que todos los seres humanos deben gozar. A lo largo de los años, lo establecido en la declaración ha sido ampliamente aceptado como las normas fundamentales de derechos humanos que todos deben respetar y proteger. Una serie de tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos adoptados desde 1945 han conferido una base jurídica a los derechos humanos inherentes y han desarrollado el conjunto de derechos humanos internacionales. En el plano regional se han adoptado otros instrumentos que reflejan las preocupaciones específicas en materia de derechos humanos de la respectiva región y en los que se establecen determinados mecanismos de protección. La mayoría de los estados también han adoptado constituciones y otras leyes que protegen formalmente los derechos humanos fundamentales. Si bien los tratados internacionales y el derecho consuetudinario forman la columna vertebral del derecho internacional de derechos humanos, otros instrumentos como declaraciones, directrices y principios adoptados en el plano internacional contribuyen a su comprensión, aplicación y desarrollo. El respeto por los derechos humanos requiere el establecimiento del Estado de Derecho en el plano nacional e internacional. Los derechos humanos establecen las obligaciones que los estados deben respetar. Al pasar a ser parte en los tratados internacionales, los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos que se cometen contra individuos y grupos. La obligación de realizarnos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes de los tratados. En caso de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias, comunicaciones individuales que ayudan a garantizar las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local. Los derechos humanos instituyen un régimen común en interés y beneficio de un indeterminado número de personas sin distinción de ninguna especie. Hay obligaciones de dar, de hacer y de omitir que derivan de dichos instrumentos y, por ende, débitos de prestaciones positivas a cargo del Estado y en favor de las personas. De este modo, su acatamiento por parte de los gobiernos compromete a la comunidad internacional, así cuando para una persona sea el Estado su principal enemigo, podrá recurrir a una instancia internacional superior en busca de protección.
Las normas sobre derechos humanos deben ser aplicadas necesariamente ajustándose al principio pro hominis, que determina que, con relación a las disposiciones que establezcan algún derecho, siempre debe estarse a la aplicación que resulte más favorable a la persona. Al mismo tiempo, cuando se trate de una norma que los restrinja, debe interpretarse la norma en el sentido que menos limite un derecho subjetivo. Una interpretación acorde con este principio es la que reconoce la aplicación de derechos reconocidos por normas internacionales en el derecho interno, aunque no estén expresamente reconocidas por este, e inclusive en los casos de que el tratado que lo estableciese no hubiese estado suscrito por el estado de que se trate. Lo mismo sucede a la inversa, cuando los instrumentos internacionales de derechos humanos no reconozcan un determinado derecho y si lo haga una norma del derecho interno, debe interpretarse aplicando la norma de este último. Ok, como segundo tema que corresponde a mi participación, les voy a plantear un caso realizando un análisis comparativo entre el Código de Bustamante y el derecho interno. Este caso lo hemos escogido en lo que es en la materia civil. Ok, el caso es: Alan Silva, de nacionalidad hondureña y con 22 años de edad, ha contraído matrimonio con Juan Pineda, de nacionalidad costarricense, y el cual tiene 25 años de edad. El matrimonio fue celebrado en Costa Rica, país en donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. Actualmente ambas personas tienen su domicilio en Honduras y quieren solicitar a las autoridades de dicho país que se les reconozca el matrimonio contraído en Costa Rica. Ok. En Costa Rica, el matrimonio entre personas del mismo sexo fue legalizado desde el 26 de mayo del 2020. En consecuencia, el matrimonio celebrado entre Alan Silva y Juan Pineda es totalmente legal. Y también lo son todos los derechos y obligaciones que éste conlleva. A pesar de que la nacionalidad de Alan Silva es extranjera con respecto al país en donde contrajo matrimonio, este cumple con todos los requisitos para ser legal según el derecho interno del país Costa Rica. El problema lo encontramos cuando ambos cónyuges pretenden ejercer los derechos y obligaciones derivados del matrimonio en Honduras. Para ello, el artículo 112 de la Constitución de este país dispone expresamente que se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Por tanto, en el territorio hondureño no habrían podido contraer nupcias. No obstante, en este caso simplemente se solicita el reconocimiento de un matrimonio ya celebrado en el extranjero. Pero esta misma disposición normativa contempla y regula casos como en el que esta ocasión abordamos. Así, el artículo 112 en su último párrafo establece que los matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países no tendrán validez en Honduras. En conclusión, las leyes de Honduras contemplan esta situación y la prohíben de forma expresa. Ahora, haciendo gala del Código de Bustamante, veámoslo desde el ámbito internacional. Este código contiene un capítulo dedicado específicamente al tema del matrimonio y el divorcio, el capítulo 4. En la sección 1 encontramos la disposición normativa que nos permite dirimir este caso. En este sentido, el artículo 40 expresa que los estados contratantes no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en cualquiera de ellos, por sus nacionales o por extranjeros, que contrarie sus disposiciones relativas a la necesidad de la disolución de un matrimonio anterior, a los grados de consanguinidad o afinidad respecto a los cuales exista impedimento absoluto, a la prohibición de casarse establecida respecto a los culpables de adulterio en cuya virtud se haya dispuesto el matrimonio de uno de ellos, y a la misma prohibición respecto al responsable de atentado a la vida de uno de los cónyuges para casarse con el sobreviviente, o a cualquiera otra causa de nulidad insubsanable.
Aplicando esta norma al caso de estudio, tenemos que Honduras, país donde se pretende reconocer un matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el territorio costarricense, no está obligado a reconocer dicho matrimonio por ser contrario a sus disposiciones constitucionales, como se explicó y citó anteriormente. Y a pesar de que el artículo 40 del Código de Bustamante hace una enumeración de aquellos casos en los cuales un Estado no está obligado a reconocer un matrimonio celebrado en otro país por adolecer de nulidad y que ninguno de esos casos aplique al presente asunto, al final de este artículo se dejan numerosos aportes esas causas de nulidad al expresar o a cualquiera otra causa de nulidad insubsanable. Por consiguiente, es válida la causa de nulidad invocada de acuerdo al artículo 112 de la Constitución de la República de Honduras. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero haya quedado entendido todo lo que yo he expresado anteriormente. Y agradezco por parte del grupo número 3 su atención. Espero estén bien. Muchas gracias.